Buenos días. Bienvenidos todos a esta jornada en la que se presentará el documento para la evaluación de un firme de una carretera de baja intensidad de tráfico a partir de su inspección visual. Documento que pretende servir de ayuda a todas las administraciones de carreteras. Este documento surge como consecuencia de una encuesta que se realizó a distintas administraciones para comprobar cómo cada una de ellas realizaba la gestión de la conservación. El resultado de la encuesta fue que muy pocas administraciones realizaban una auscultación con medios mecánicos de las carreteras, sin embargo todas ellas o gran parte de ellas realizaban una inspección visual. Por ello este comité, siempre preocupado por la gestión de las carreteras de baja intensidad de tráfico, decidió elaborar esta guía que sirve de complemento a otros documentos elaborados por este comité, como por ejemplo el de recomendaciones para la redacción de pliegos de prescripciones técnicas particulares de firmes y pavimentos de carreteras de baja intensidad de tráfico, elaborado en 2018 y que realmente sirve como complemento del PG3 de la Dirección General de Carreteras. Ese documento y el que se presenta hoy pretenden servir de guía para las administraciones con carreteras de baja intensidad de tráfico y con menos medios. Este comité, dentro de la Asociación Técnica de Carreteras, tiene para mí gran importancia, dado que son las carreteras con baja intensidad de tráfico y con menos medios las más necesitadas de que los técnicos especialistas reflexionen sobre ellas y cómo realizar una gestión más eficaz y más eficiente. Desde la Dirección General de Carreteras apoyamos, como no podría ser de otra manera, la gestión y el trabajo que realiza este grupo, dado que sirve de complemento a los trabajos que realizamos desde la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes. Vivimos una época en la que las administraciones de carreteras tenemos todas pocos medios y cuanto menor es la administración, menos medios tiene. Por eso, cuanto mayor esfuerzo hagamos todos para apoyarnos, tendremos todos unas mejores carreteras para circular por nuestro país. Enhorabuena nuevamente al Comité de Baja Intensidad de Tráfico por el trabajo realizado, que disfruten de la jornada y sobre todo que les resulte muy útil la guía que ha elaborado el comité. Gracias. Hola, buenos días. Como presidente del Comité de Carreteras de Baja Intensidad de Tráfico, quiero darles la bienvenida a esta jornada y además darles las gracias por su participación en la misma. Espero que al final de la misma, la presentación que vamos a hacer de un documento que hemos preparado durante estos últimos años les resulte de interés y, por supuesto, estamos a su disposición tanto durante la jornada como en días posteriores o en tiempos posteriores para cualquier aclaración o comentario sobre el misma. Asimismo, estamos abiertos a la posible participación en el futuro de cualquiera de ustedes que consideren interesante este comité y su participación en el mismo. La Asociación Técnica de Carreteras tiene constituidos y en funcionamiento un total de 12 comités técnicos que se corresponden con otros tantos comités internacionales de la IPCR. Todos estos comités funcionan por periodos de 4 años comprendidos entre cada dos congresos mundiales de carreteras consecutivos. En el caso concreto del Comité de Carreteras de Baja Intensidad de Tráfico se ocupa de las carreteras con una IMD por debajo de 2.000 vehículos día y con una categoría de tráfico pesado inferior a un T31, es decir, menos de 200 vehículos pesados por carril y día. Este dato se ha sacado de una encuesta de la que comentaremos poco después. Esta red constituye parte de lo que en muchos casos se llama la red secundaria. Su función es conectar núcleos de población próximos y en muchos casos es el único acceso a muchas ciudades, a muchas poblaciones. Constituye una red que lo que sí hace es articular el territorio. Generalmente tiene trazados muy ajustados a la orografía. Como dato les puedo decir que sobre una red de carreteras en España de 166.000 kilómetros aproximadamente, la red de carreteras de baja intensidad de tráfico son unos 115.000 kilómetros, es decir, como el 70% del total. Este comité en el periodo 2016-2019 ha estado formado en teoría por unos 40 miembros. Es verdad que estos eran listados muy antiguos con muchas personas que en muchos casos se habían jubilado o ya habían abandonado el comité. La participación media normalmente ha sido de 17 personas, siendo 8 de administraciones, 5 de empresas, 2 de asociaciones y 2 no adscritos. Para el periodo 2020-2023 hemos revisado la participación real y actualmente contamos con unas 25 personas efectivas y participativas. Es un número bajo para los trabajos que nos gustaría hacer. En cuanto a representación de las administraciones,
No hay nadie del Ministerio del MITMA, hay 8 personas de diputaciones y comunidades autónomas. Se han organizado 3 grupos de trabajo. Un primero de conservación, GT1, que actualizó una encuesta que ya hizo en su momento el propio comité sobre diputaciones y comunidades autónomas. Ha estado formado por 5 personas. Se ha contado con la respuesta de 17 diputaciones provinciales, forales y cabildos insulares y 9 comunidades autónomas. Consideramos que es un número total de respuestas suficiente para darle representatividad a los resultados. Este documento, si ustedes quieren verlo, está disponible en la página web del ATC. A partir de estos resultados fue cuando se adoptó la cifra de 2.000 vehículos día para determinar las carreteras de baja intensidad de tráfico. ¿Por qué? Pues porque una de las tablas resultantes era esta, en la cual pueden ver que el porcentaje de carretera acumulada de menos de 2.000 vehículos día, por ejemplo, en el caso de diputaciones era de algo más del 85%. Para las comunidades autónomas era un 76,5% y de media, en conjunto de ambos, era casi el 80%. Nos parecía una cifra lo suficientemente representativa. Hay un segundo grupo, el GT2, que está trabajando un documento que también venía de anteriores periodos, que son recomendaciones de accesos para carreteras de baja intensidad de tráfico. Actualmente está formado por 4 o 5 personas, una participación muy escasa para lo que haría falta. Bueno, la heterogeneidad de las características técnicas de las redes de carreteras BIT, así con diferentes funciones, determina que los requisitos para el acceso a las mismas deban también ser diferentes y adecuadas a sus respectivas exigencias de funcionamiento. La normativa existente es prácticamente inaplicable en la mayoría de las carreteras BIT, con lo cual pues, creemos que es muy importante el desarrollo de este documento. Este documento está articulado en 4 puntos: disposiciones generales, principios generales, accesos de uso individual y accesos de uso colectivo. Los 2 primeros están terminados, el cuarto, de accesos de uso colectivo, está muy avanzado y el tercero, de accesos de uso individual, una vez que esté hecho el cuarto de uso colectivo, va a ser bastante sencillo de redactar. Después está el grupo 3 de trabajo, cuyo título en principio es Firmes de bajo coste en carreteras de baja intensidad de tráfico, utilización de materiales locales en el firme. Este está formado por unas 16 personas, aunque realmente de forma asidua hemos participado 11. Se han desarrollado en este último periodo de 4 años bastantes actividades. Por ejemplo, se redactó un libro titulado Recomendaciones para la redacción de pliegos de prescripciones técnicas particulares de firmes y pavimentos bituminosos en carreteras de baja intensidad de tráfico. Está formado por 9 pliegos de prescripciones técnicas de técnicas que hoy por hoy no están recogidas en el PG3 o en el PG4 o en sitios así, pero que son muy útiles y muy aplicables en carreteras. Este documento está disponible también en la página web del ATC. Se ha elaborado un documento, que es el que vamos a ver en esta jornada, una metodología para la evaluación del estado de firme en una carretera de baja intensidad de tráfico a partir de su inspección visual, propuesta de sus posibles soluciones de conservación del firme mediante soluciones técnicas sostenibles. Se ha colaborado en la actualización del diccionario de la IPCR. Se ha participado en el Simposio Nacional de Firmes de 2018, en el cual se presentaron 2 comunicaciones, y se ha hecho una jornada de formación en Valladolid en 2017, en colaboración con la Junta de Castilla y León, sobre soluciones sostenibles y adaptadas al cambio climático para firmes de carreteras de baja intensidad de tráfico. Para este ciclo 2020-2023 se han propuesto una serie de trabajos, como terminar los que están en curso, organizar jornadas técnicas como esta que estamos para difundir los documentos generados, trabajar sobre sistemas de gestión de la conservación en vías de baja intensidad de tráfico, trabajar sobre el uso de materiales marginales, desarrollo de una guía sobre la inspección visual de estructuras, englobando dentro de estas las obras de fábrica y las estructuras en las vías de baja intensidad de tráfico. Desarrollo de una propuesta similar sobre señalización de obra y adecuación de las fichas sobre trabajos de conservación existentes para carreteras de alta intensidad de tráfico, adecuándolas a las carreteras de baja intensidad de tráfico. Bueno, la verdad es que dado el número de personas que somos, lo más que podemos formar son 3 grupos de trabajo. Y ya en la última reunión del comité, el pasado día 27 de abril, pues se acordó elegir de todos esos trabajos
los siguientes: terminar los trabajos que están en curso, organizar jornadas técnicas y otras actividades para difundir los documentos generados y trabajar sobre el uso de materiales marginales, el desarrollo de la guía sobre inspección visual de estructuras englobando dentro de estas las obras de fábrica y las estructuras en las vías de baja intensidad de tráfico, adecuación de las fichas sobre trabajos de conservación existentes para carreteras de alta intensidad de tráfico, adecuándolas a las características de las carreteras de baja intensidad de tráfico. Bueno, todo este trabajo podría ser más y podría ser mucho mejor si estuviéramos más personas. Quiero pedirles y animarles a que participen con nosotros o a que vengan y se incluyan en este comité. Creo que es interesante y estoy seguro que pueden ustedes aportar muchas cosas. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición en la mesa redonda que haremos al final de la jornada. Buenos días. Vamos a ver el documento de evaluación del firme de una carretera de baja intensidad de tráfico a partir de la realización de una inspección visual. Nos encontramos ante un documento de una extensión significativa, son 116 páginas y vamos en este poco más de 15 minutos a desbrozarlo y plasmar aquellos elementos que entendemos son más significativos. Si no lo logramos del todo, luego vamos a tener con Marimar y con Andrés dos ejemplos prácticos del documento que posiblemente acaben de fijar las ideas de lo que tenemos entre manos. Hay que comenzar por los objetivos que queríamos alcanzar con este documento. Este documento tiene unos objetivos muy claros. Es facilitar a los gestores de las diversas administraciones de redes de baja intensidad de tráfico una herramienta que sea un procedimiento sencillo para valorar el estado del firme partiendo de los resultados de una inspección visual. Repito, el documento pretende abordar una metodología para las redes de baja intensidad de tráfico, entendiendo por baja intensidad de tráfico aquella red con una IMD inferior a 2.000 vehículos día. Quiero ya desde el primer momento clarificar. Nosotros en el documento lo que hemos pretendido es dejar claro que las diversas actuaciones de conservación que se realizan en el firme parten desde el conocimiento del índice de estado del defecto. Una vez que yo he evaluado el índice de defecto que tiene una determinada tramo de carretera, es cuando planteo su ejecución. No espero a tener el índice de la carretera para planificar. El índice de la carretera sirve para una herramienta de gestión para evaluar cómo hemos ejecutado las operaciones de conservación, si las hemos diseñado bien, si las hemos ejecutado adecuadamente y poder valorar con relación al estado de una inspección visual anterior. El primero de los aspectos significativos son los deterioros. En el documento se establecen 16 posibles deterioros que pueden aparecer en una red de baja intensidad de tráfico y se han realizado una ficha para cada uno de ellos y en esa ficha aparecen evidentemente unas fotografías que intentan clarificar el defecto al cual nos vamos a ocupar, una descripción de dicho defecto y unas posibles causas que lo han podido generar. Además, se establece o se comentan cuáles son las incidencias que tienen cada uno de los deterioros, no solo en la vía, sino también en la comodidad y seguridad de los usuarios. Y finalmente, en las fichas se establecen unos criterios para poder evaluar el deterioro. Esos criterios son doble. El primero es la frecuencia, es decir, el número de veces que el defecto aparece
en la zona de inspección visual. Y el segundo es la intensidad, que mide la importancia que tiene ese defecto, mediante una cuantificación de lo importante que es. Estas cuantificaciones de los deterioros, tanto para frecuencia como para intensidad, se establecen en 5 niveles. Un nivel 0, el de no existencia, y unos niveles progresivos, 1, 2, 3 y 4, tanto para frecuencia como para intensidad. Se ha pretendido huir de una situación media porque, bueno, lo normal es que cuando se realiza, pues uno al final pretenda quedarse en el centro y diga, bueno, pues más o menos está en la mitad. Bueno, pues no. O está en la mitad mala o está en la mitad buena. Forzamos al inspector que se decante si está en la zona de confort o en la zona de no confort. En cada una de las fichas se establece una cuantificación para poder establecer cada uno de los valores. Por ejemplo, una ficha que aparece en la presentación, que es la de peladuras, bueno, pues el nivel 2 de frecuencia, pues es aquel que tiene una aparición entre un 10 y un 20% en la superficie. Y, por ejemplo, el nivel 3 en intensidad es aquel que la peladura tiene una profundidad que está entre 2 y 2 centímetros y medio. Cada uno de estos 16 defectos, el equipo redactor del documento les ha dado a cada uno de ellos un peso entre 1 y 5. Pesos que la persona que va a realizar, el gestor público, el técnico de la administración que va a realizar la inspección y la evaluación del firme puede evidentemente cambiar por considerar bajo su criterio que debe de tener unos pesos distintos o que él personalmente entiende por su experiencia que debe de cambiar dichos pesos. Tiene la posibilidad de poderlo hacer y la metodología sigue siendo exactamente igual de válida. Una vez que ya hemos definido cuáles son los defectos que nos podemos encontrar, cómo los vamos a cuantificar y cómo los vamos a valorar, el siguiente paso es decir dónde vamos a realizar la inspección visual. Ubicar cada una de las zonas de la inspección visual tiene dos partes. Una primera en oficina, en la cual lo que debo de hacer es lo siguiente. Yo tengo una carretera, que es la que voy a analizar, y en dicha carretera lo que voy a hacer en primer lugar es establecer tramos de características homogéneas. Homogéneas tanto en el perfil transversal como en el esquema de estructura del paquete de firme. Una vez que he establecido los n tramos homogéneos que encuentro en mi carretera, a partir de ese momento ya me olvido ya de la carretera y me focalizo en cada uno de los tramos. En cada uno de los tramos lo que hago es divido en subtramos de 200 metros esos tramos. Entonces yo voy a tener X subtramos de 200 metros, evidentemente el último tendrá una longitud razonablemente inferior a 200 metros, porque sería mucha casualidad que pues tuviésemos que el tramo fuese un múltiplo de 200. Bueno, pues una vez que hemos establecido esos X subtramos, lo que seguimos haciendo a continuación es subdividir esos tramos de 200 metros en zonas de 50, de tal forma que cada uno de esos tramos va a tener 4 zonas de 50. Bien, a partir de este momento yo voy al revés y empiezo a elegir una de las zonas de 50 metros, que es lo que voy a analizar. Y con el objeto de realizar una inspección visual que sea significativa, nosotros hemos establecido que estaríamos razonablemente confortables con una inspección de un 10% de la longitud total
nuestra red de carreteras, entendemos que debemos de abordar esa inspección de esos tramos, de esas zonas de 50 metros, en el 40% de los subtramos. Evidentemente, debe de realizarse de una forma aleatoria la elección de las zonas de inspección. Y para ello, el documento establece una metodología, de tal forma que si nuestro tramo, repito, que es el elemento fundamental que tenemos, no la carretera, sino el tramo, nuestro tramo tiene una longitud inferior a los 5 kilómetros, se establece que el primer subtramo de 200 metros que debemos de elegir para comenzar la inspección visual debe de ser uno de los 3 primeros. Mientras que si el tramo de carretera supera los 5 kilómetros, entonces la elección del primer subtramo que vamos a tomar para inspeccionar debe de ser uno de los 5 primeros del primer kilómetro. Bien, una vez establecido el subtramo, para elegir la zona de 50 metros de ese subtramo de 200, pues realizo otra elección aleatoria, diciendo desde el primer momento que escojo el primer tramo de 50 o el segundo, el tercero o el cuarto. Con esta metodología y aportando el 40% de los subtramos en los que hemos dividido, obtendremos que nuestra red, la inspección de nuestra red va a ser aproximadamente del 10% del total. Una vez que ya he elegido la primera zona de 50 metros que voy a elegir y me introduzco en la hoja de Excel que se adjunta con el documento y sin ningún tipo de problema sale automáticamente todas las zonas de 50 metros que voy o que debo de inspeccionar. Bueno, me lo imprimo y me voy a campo. Y en campo lo que tengo que hacer es ubicarme en ese tramo de 50 metros, inspeccionar y ver qué defectos de los 16 que inicialmente hemos definido son los que me aparecen. Por lo tanto, pongo cada uno de los defectos en cada una de las columnas que aparecen en la hoja Excel. Y lo que tengo que hacer es valorar tanto en frecuencia como en intensidad con los valores 0, 1, 2, 3 y 4 que aparecen en las fichas de los defectos, cuál es el valor que me aparece. Esa es la labor de campo. Repito que el documento lo que pretende es establecer una metodología sencilla, lo hemos comentado hace un momento, y eso es lo que queremos, que sea sencillo, simplemente cuantificar de forma de estimativa si el porcentaje está de apariencia está en un índice o en otro, según los valores que se han acotado. Bueno, una vez que ya he realizado mi labor de campo, vuelvo a la oficina e incorporo esos datos a la hoja Excel. Los paso a limpio. Bueno, pues al pasarlo a limpio me aparecen que en función de la intensidad que pueda tener la frecuencia o la intensidad que tenga el defecto, me aparecen una serie de colores para, de una forma visual, que quede claro pues cuál es la gravedad o el estado de mi carretera. Cuando el defecto es 4 aparece un color rojo, cuando el defecto tiene una valoración de 3, el color es un color anaranjado, con 2 es un color amarillo y con 1 o 0, pues evidentemente no hay color, ¿vale? Una vez que ya los he introducido, de forma automática me aparece toda la parte inferior de la hoja Excel. Bueno, pues en esa parte inferior me establece las longitudes y los porcentajes de afección de cada uno de los niveles 0, 1, 2, 3 y 4. Y me calcula mediante una fórmula polinómica cuál es el índice de estado del defecto. En esa fórmula lo que se tiene en cuenta es la longitud
de la zona que presenta el defecto y una función que relaciona la frecuencia o el valor o la valoración de la frecuencia más la valoración de la intensidad por el peso que previamente le hemos dado a cada uno de los defectos y que, repito, pueden variarse. Bueno, de forma automática también salen en la parte inferior los índices de estado de defecto. Esto aparece uno por cada uno de los tramos de la carretera. Para mayor sencillez y para no tener unas hojas con tantos datos, se adjunta otro documento Excel en el cual, en función de los determinados valores que se obtienen para el índice de estado del deterioro, se establece cuál es el estado de la carretera. Se ha dividido en cinco posibilidades: en bueno regular, donde de una forma preventiva, si existe disponibilidad, no sería malo realizar una operación de conservación de carácter preventivo; un estado regular en el que la recomendación es la de actuar y cuando el nivel es de regular malo o malo, entendemos que debe de actuarse y posiblemente mediante una conservación curativa. La operación que vamos a realizar para actuar sobre ese deterioro, pues también vienen recogidas en unas fichas las posibilidades que los redactores de este documento hemos establecido, con lo cual, bueno, serán esas o serán aquellas que el director del contrato estime. Nosotros, evidentemente, creíamos que teníamos que introducirlo. Con ello, lo que queda al gestor público es establecer unos criterios de actuación. En este documento se deja libertad de criterio de actuación al gestor, y lo único que se hace es decirle pues, algunas cosas casi digamos de perogrullo. Uno, que si hay un firme deslizante, que es el único de los defectos que nosotros hemos catalogado como 5, evidentemente debe de auscultarse ante cualquier duda y determinar el CRT y el CRL y actuar de una forma prioritaria, y que ante iguales valores del índice de estado del defecto lo que debemos de hacer es analizar tanto el cimiento como el drenaje. Bien, podríamos haber acabado aquí, pero repito que al final creemos que hay que llegar a un índice de estado de la carretera con una única intención, que es utilizar este índice de estado de la carretera como un elemento de gestión y de valoración de si las actuaciones realizadas han dado el fruto que queríamos esperar o no, comparando dos inspecciones consecutivas. El índice de estado de la carretera es un poquito más complicado de calcular teóricamente, porque en la práctica la verdad es que creo que también hemos conseguido una metodología relativamente sencilla. Al final, lo único que hacemos es, en cada tramo de carretera, lo que hacemos es obtenemos un índice de estado del defecto medio de aquellos pesos equivalentes. Es decir, si nosotros consideramos que las peladuras y los baches tienen un peso 2, nosotros cogemos para calcular el índice de aquellos defectos que tienen valor 2, consideramos el de mayor valor de esos 2 y al segundo le sumamos un tercio de su valor, y ese sumatorio nos da el índice de estado del defecto medio. Cuando hay 3, bueno, pues tenéis en la presentación la fórmula que hemos utilizado, cuando hay 4 o cuando hay 5. De esa forma obtenemos un defecto y lo que hacemos a continuación es calcular el índice de estado de la carretera mediante una fórmula polinómica que tiene estos conceptos. Luego, a cada uno de los tramos se le afecta su porcentaje con relación al total,
y se obtiene el índice total de la carretera, que repetimos, es simple y llanamente un elemento para poder obtener un elemento de gestión y comparar una evaluación con otra y ver si hemos mejorado con las actuaciones que hemos planteado. El documento finaliza con una serie de anexos donde se recogen las fichas de caracterización de los deterioros, las fichas Excel para la toma de datos, las soluciones que se han planteado y los ejemplos que a continuación Marimar y Andrés os van a presentar. Bueno, este es el documento de una forma sintética y lo que espero o lo que esperamos es que sea de vuestro interés, que sea útil y que lo veáis como una herramienta aplicable y válida para gestionar la red de carreteras de baja intensidad de tráfico. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer su presencia y participación en esta jornada técnica para la presentación del documento de evaluación del firme de una carretera de baja intensidad de tráfico a partir de su inspección visual. Soy Marimar Colás y como secretaria del Comité Técnico de Carreteras de Baja Intensidad de Tráfico voy a realizar esta ponencia donde haremos una aplicación práctica de la metodología, concretando algunos aspectos teóricos y finalmente pondremos un ejemplo práctico. En estos momentos de la jornada ya Pablo Sáez, de la presentación del documento, ha detallado cómo se realiza la inspección y cómo se obtienen los índices de estado, tanto de los deterioros como de la carretera. Entonces, entrando un poquito en detalle, vamos a concretar alguna información que necesitamos de la carretera, de su inspección visual, para realizar la valoración del estado del firme y finalmente de la carretera. Y aterrizaremos todos estos conceptos con un ejemplo práctico. Bien, lo primero que haremos será elegir la carretera de baja intensidad de tráfico sobre la cual vamos a realizar la inspección visual. Sobre esta carretera tendremos que tener una información inicial que al menos constará de los siguientes datos: su longitud, su sección transversal, si tenemos los datos de ancho de la plataforma, ancho de la calzada, arcenes si existen, si es homogénea o no. Si hay distintas secciones habrá que definirlas, así como la longitud de cada tramo. Lo mismo es referente a su sección estructural. Y en cada tramo definiremos un coeficiente de tramo que es el cociente de su longitud entre la longitud total de la carretera, de tal manera que la suma de todos los coeficientes de tramo de esa carretera deberá ser igual a 1. Todos estos datos informativos de la carretera los trasladaremos a una ficha como la que se presenta en la diapositiva que estamos viendo y que en el ejemplo práctico la veremos cumplimentada correspondientemente. La zona que está sombreada, por tanto, se repetirá n veces, tantas veces como tramos diferentes tengamos en la carretera que vaya a ser inspeccionada. Bien, para realizar esta inspección visual del firme, lo que tendremos que hacer es tramificar la carretera por secciones homogéneas, ya lo hemos indicado hace un momento, considerando tanto secciones geométricas como estructurales, y de tal manera que cada tramo se considerará y analizará de forma independiente. Se divide cada tramo a inspeccionar en subtramos de 200 metros de longitud, obteniéndose un número n de subtramos. Si resultara un número decimal, se redondearía siempre al número entero superior. De esos subtramos se considerará el 40% del total. En ningún caso el número de subtramos a inspeccionar será inferior a 10. Cuando el número resultante del cálculo sea inferior a 10, como mínimo se inspeccionarán 10 tramos. Para definir el subtramo en el que iniciaremos la inspección, se establece en el documento que cuando la longitud total del tramo sea inferior a 5 kilómetros, inferior o igual a 5 kilómetros, el subtramo inicial será aleatoriamente uno de los 3 primeros subtramos dentro del primer kilómetro, mientras que cuando la longitud del tramo de la carretera definido sea superior a 5 kilómetros, el primer subtramo será elegido aleatoriamente dentro del primer kilómetro del tramo a inspeccionar. En el subtramo de 200 metros a inspeccionar se elegirá una zona de 50 metros sobre la que se realizará la inspección visual de los deterioros.
En este tramo de 50 metros se tendrá la misma ubicación en todos los subtramos, es decir, que se definirá si se eligen los primeros, los segundos, los terceros o los cuartos 50 metros dentro de un subtramo de 200. Y así, en cada carretera o sección quedará definido perfectamente el número de subtramos a inspeccionar, la ubicación del primer subtramo donde vamos a arrancar la inspección y la primera zona de esos 50 metros, así como el resto de zonas en las que realizaremos la inspección. Bien, todo esto se vuelca a un impreso para la toma de datos de inspección visual y haremos, lógicamente, la complementación de un impreso por tramo. En ese impreso definiremos cuáles son las zonas de inspección y definiremos también los deterioros que nos encontramos. Para ello, en el anexo 2 nos encontraremos con unas fichas para la caracterización de los deterioros y una vez identificados los mismos y realizada su valoración a través de intensidad y frecuencia, podremos valorar el estado del firme. De esa inspección visual vamos a obtener unos índices de estado de los deterioros para cada uno de los deterioros que hayamos identificado en ese tramo de estudio. Esa evaluación visual general de los deterioros quedará plasmada en esta tabla resumen con los valores de los índices de estado de los deterioros obtenidos. Una vez que tenemos cumplimentada esta tabla, pues veremos que hay otra tabla donde en función de los valores de los índices de estado de deterioro obtenidos se hará una valoración y en función de esa valoración determinaremos si es necesario realizar actuaciones de conservación o no para cada uno de esos deterioros. Lo veremos luego después mejor con el ejemplo práctico. Bien, a continuación tenemos que valorar el estado de firme. Antes de realizar cualquier actuación de conservación, siempre debemos analizar lo siguiente: el estado del cimiento y del drenaje, procediendo a su mejora previa en caso necesario, la calidad de las capas inferiores del firme, porque si fueran deficientes, las actuaciones de renovación superficial o las actuaciones de refuerzo no deberían realizarse sin mejorar previamente las capas inferiores que están en mal estado. Y solamente cuando la seguridad vial esté muy comprometida y no exista posibilidad en el corto o medio plazo de mejorar el firme, se podrían hacer actuaciones de renovación superficial de emergencia. También es importante analizar el deterioro denominado firmes deslizantes, ya que afecta claramente la seguridad del usuario. Cuando se presente este deterioro y no se haya determinado su existencia mediante ensayos de auscultación para determinar CRT o CRL de ese tramo inspeccionado, se deberá actuar lo antes posible para la corrección y mejora. Por último, una vez que hemos evaluado el estado de la carretera mediante los correspondientes índices de estado de deterioro que hemos identificado, es necesario actuar para la conservación de esa carretera. Para ello se han planteado otros grupos distintos de actuaciones técnicas para cada caso de deterioro, basándonos en los distintos conglomerantes que habitualmente se utilizan en las obras de pavimentación de carreteras y que son básicamente soluciones técnicas que emplean emulsión bituminosa, soluciones técnicas que emplean bitumes asfálticos y soluciones técnicas que emplean cemento. Bien, una vez que hemos llegado a este punto, podemos ver que en el anexo 4 de la metodología se han numerado hasta 16 deterioros considerados frecuentes en carreteras de baja intensidad de tráfico y se han enumerado las posibles soluciones que se identifican con cada una de las técnicas descritas. Desde este documento no se propugna ninguna solución como la mejor y queda a criterio y experiencia del ingeniero responsable de conservación de carretera la elección de la solución más adecuada en cada caso, desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental. En caso de haber tramos diferentes en una carretera, es recomendable siempre elegir una solución que aplique a la totalidad de la carretera o al menos a la mayor parte de su longitud. Para ello, se debe determinar el determinado índice de estado de la carretera. Para el cálculo se utiliza un impreso que aparece en el documento de la metodología en la figura 11 y que tiene el aspecto que vemos ahora mismo en la diapositiva, de evaluación visual general de los deterioros. Con este impreso podemos llegar al cálculo final del índice de estado de la carretera. El valor del índice de estado de la carretera obtenido servirá para evaluar la evolución del estado de la carretera respecto a los años anteriores y en función de esta evolución
podremos tener una información detallada sobre el estado del firme de la carretera inspeccionada y sobre la eficacia o no de las actuaciones llevadas a cabo para la conservación y mejora de los deterioros existentes y de la evolución general del firme. Pues bien, llegados a este punto, lo mejor es aterrizar todos estos conceptos con un ejemplo práctico. Así, tenemos el caso de una carretera de una diputación provincial. En esta diapositiva vemos en la ficha complementados todos los datos de esta carretera. Longitud total de la carretera, 14.850 metros, es homogénea, con lo cual no hay tramos con sección diferente, y lo que tenemos es una sección estructural definida y basada en una explanada con un terreno natural de buena calidad, una base constituida por un espesor variable entre 25 y 30 centímetros de una zahorra artificial de buena calidad y como rodadura un tratamiento superficial triple. Bien, pues durante la inspección visual de la carretera debemos considerar tanto la sección estructural como geométrica y hemos dicho que es homogénea, por tanto se considera un único tramo de inspección. Ahora lo que vamos a hacer es dividir este tramo inspeccionado en subtramos de 200 metros de longitud, obteniéndose un número n de subtramos. El resultado son 74,25. Redondearemos al entero más próximo y resultan 75 subtramos. Para la realización de inspecciones vamos a considerar solo el 40% de ellos, con lo cual la cantidad de subtramos elegidos a inspeccionar será de 30. Para definir el subtramo donde iniciaremos la inspección, ya que es una carretera de longitud mayor de 5 kilómetros, el primer tramo va a ser elegido aleatoriamente dentro del primer kilómetro del tramo a inspeccionar. En este caso se ha elegido para iniciar la inspección el subtramo 3 del primer kilómetro, es decir, el que está entre el PK 0400 y 0600. En cada subtramo de 200 metros tenemos que elegir una zona de 50 metros, que es donde se realizará la inspección visual detallada de los deterioros. En este caso se elige realizar la inspección en el segundo tramo de 50 metros de cada subtramo inspeccionar. Es decir, la primera zona de inspección será entre el PK 0450 y el PK 0500. De esta manera quedará perfectamente definida en cada carretera o sección el número de subtramos a inspeccionar, la ubicación de la primera zona de inspección y la del resto de zonas de 50 metros donde se realizará la inspección visual. La ubicación de las demás zonas de inspección se obtiene de forma automática en una hoja Excel donde se recogen todos los datos de la inspección visual. Con todos estos datos se rellena un impreso de identificación de la carretera, que es como el que estamos viendo ahora mismo en la diapositiva. Bien, a continuación lo que haremos es recorrer el tramo que está en estudio y se determinarán los deterioros más significativos que existen. En el anexo 2 de la metodología se incluyen estas fichas que hemos comentado antes sobre los posibles deterioros de las carreteras de baja intensidad de tráfico. En nuestro caso, realizada una primera inspección de la carretera, se han encontrado los siguientes deterioros. Hay zonas donde tenemos una pérdida de capa de rodadura de ese tratamiento superficial y se han dado lugar a peladuras. Otras zonas donde las peladuras han evolucionado perdiéndose parte de la capa de base de la zahorra y dando lugar al deterioro tipificado como baches. En otras zonas de la carretera se aprecian problemas de drenaje de fondo, dando lugar al deterioro surgencias de agua y finos. Y por último, a lo largo de toda la carretera aparece el deterioro de arcén en mal estado, con anchura insuficiente, pavimentación en mal estado y deterioro del mordiente. Bien, aquí tenemos las fichas de los deterioros de la carretera. Están todas en el anexo 2 y a disposición de todos ustedes para su consulta. Como ejemplo, he sacado en la presentación las cuatro fichas de los 4 deterioros que hemos identificado: peladuras, baches, surgencias de agua y finos y arcén en mal estado. Para cada ficha se identifican, además de incluirse algunas fotos orientativas de a qué defecto nos estamos refiriendo, una descripción del deterioro, algunos aspectos que tienen que ver con qué criterios se deben tomar para evaluar ese deterioro y luego una cuantificación del deterioro con una serie de frecuencias y de intensidades definidas para cada deterioro según lo que vayamos a observar en la inspección. Bien.
Toda esta información se recoge en el impreso para la toma de datos de la evaluación visual. O sea, iremos analizando de todos los subtramos y de todos los 50 metros de cada subtramo a inspeccionar, pues toda esta información referente a cada uno de los 5 deterioros que se han identificado. Como es un documento bastante difícil de visualizar por toda la información que recoge, algunos detalles son los siguientes. Por ejemplo, en la parte superior aparecen los datos relativos, por un lado, a la carretera y luego, en cabecera y por columnas, los datos de la inspección con cada uno de los deterioros, identificando cuál es el nombre del deterioro y su valoración. Por otro lado, tenemos otra información que aparece en la parte inferior de la tabla y donde se obtiene una información resumen de los valores resultantes de la inspección realizada. Al final de cada deterioro aparecen los valores del índice de estado de deterioro resultantes. Pues bien, con estos índices de estado de deterioro lo que podemos hacer es confeccionar una tabla informativa con todos estos deterioros analizados y los valores obtenidos para cada deterioro, como muestra esta tabla resumen de los valores de índice de estado de deterioro. Y a continuación, para valorar el estado del firme, lo que tendremos que hacer es recurrir a esa tabla que mostramos anteriormente, donde comparando los valores obtenidos con los que aparecen en la tabla que se muestra ahora en la diapositiva, podremos determinar el estado de la carretera para cada deterioro analizado. Y determinar la necesidad o no de realizar actuaciones de conservación, así como el tipo de actuación, ya sea preventiva o curativa. Lo veremos ahora más en detalle con el ejemplo práctico. Como conclusiones, por ejemplo, para el caso que estamos analizando, por respecto a los deterioros de peladuras, baches y surgencias, parece que de momento no es necesario actuar porque los índices de estado de deterioro que hemos obtenido pues indican en la tabla anterior pues que nos encontramos en valores de índice de estado que todavía son buenos y por tanto no es necesario realizar ninguna intervención. Sin embargo, en el caso del arcén en mal estado, sí es recomendable realizar actuaciones adecuadas para mejorar el arcén existente. El problema fundamental es su escasa anchura y el mal estado del acermado, por lo que deben estudiarse detenidamente qué tipo de actuaciones son las más recomendables y las más interesantes para mejorar el estado de los arcenes. Una vez que se ha evaluado el estado de la carretera mediante estos índices de estado de deterioro que hemos identificado y hemos determinado si es necesario actuar para la conservación de esta carretera, pues lo que tenemos que identificar es cuáles son las posibles actuaciones técnicas para cada tipo de deterioro en base a los distintos tipos de conglomerantes que se pueden utilizar. Y en este caso, pues podremos tener soluciones técnicas basadas en el uso de emulsiones, de betunes o de cemento. Bien, finalmente, y en el caso concreto que nos ocupa para el deterioro del arcén en mal estado, las soluciones que se proponen en el anexo 4 del documento para cada una de las técnicas según el tipo de ligante son las siguientes. Y vemos que se identifican pues, posibles soluciones técnicas para ese deterioro con emulsión, con betún o con cemento. ¿Qué debemos hacer aquí? Pues bueno, dejamos a criterio del ingeniero responsable de la conservación de la carretera la elección de la solución técnica más adecuada en función de su experiencia, del resultado obtenido en actuaciones anteriores similares y de las posibilidades técnicas del entorno de la carretera. También deberá elegirse la solución que, por supuesto, sea técnica, económica y medioambientalmente más adecuada. Bien, para terminar, calculados estos índices de estado de deterioro que hemos identificado y vista la necesidad o no de actuar y el tipo de actuación más recomendable, vamos a calcular el índice de estado de la carretera y para ello el primer paso es obtener los denominados índices de estado de deterioro medios. Para ello utilizaremos un impreso como el que se figura en la transparencia adjunta. En este caso, solamente los deterioros de valoración P2 presentan más de un resultado, de 2 resultados, y entonces en este caso lo que se ha calculado es el IED medio. Una vez rellenado este impreso, pues obtenemos algo como lo que vemos en esta slide. Bien.
Finalmente, para valorar el estado de la carretera, con todos los IED medios de cada deterioro calcularemos el índice de estado de la carretera final y que obtendremos, en el caso que nos ocupa, de la manera siguiente, con esta tabla. Evaluación visual general de los deterioros, identificaremos los distintos deterioros, los IED medios y finalmente aplicaremos una serie de ecuaciones y obtendremos como cálculo final el índice de estado de la carretera, que resulta un valor, en este caso, de 28,82. Finalmente, con ese valor de índice de estado de la carretera, lo que tendremos que hacer será valorar la evolución que pueda tener el estado de esa carretera a lo largo de los años y con respecto a los años anteriores, si aumenta o disminuye. En función de la evolución de ese índice de estado de la carretera, tendremos información suficiente sobre el estado de la carretera inspeccionada, sobre la eficacia o no de las actuaciones de conservación realizadas para mejorar los deterioros que se han identificado y, en general, sobre la evolución del firme. Y bueno, esto es todo lo que quería contarles. Espero que después de tantas tablas y datos pues haya quedado más o menos claro, y simplemente me resta agradecerles por su atención y quedo luego a su disposición para las preguntas que puedan surgir sobre el tema en la mesa redonda. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días de nuevo. Vamos a continuar con esta última presentación en esta jornada técnica, en la cual lo que vamos a hacer es repasar un segundo ejemplo que hemos hecho en la metodología para tratar de explicar y aclarar cómo funciona esta metodología. Creo que después de las presentaciones que han realizado tanto Pablo Sáez como María del Mar Colás, pues no tiene sentido volver a incidir en la parte teórica de la metodología y su aplicación práctica. Voy a resaltar un par de detalles que creo que son importantes y que vale la pena. Vamos a ver, ¿a qué llamamos tramo? Se define como tramo a cada parte de una carretera que es homogénea estructuralmente o geométricamente. Por tanto, una carretera puede estar formada por un único tramo, cuando sea homogénea estructural y geométricamente a lo largo de toda su longitud, o puede estar formada por varios tramos cuando haya diferencias estructurales o geométricas. Vamos a llamar subtramo a cada una de las partes que resultan de dividir un tramo en longitudes de 200 metros. Y para la inspección vamos a seleccionar el 40% de los subtramos existentes. Y por último, vamos a denominar zona de inspección detallada a 50 metros que vamos a elegir en cada uno de los subtramos que vamos a inspeccionar. Con esto, al final, vamos a inspeccionar detalladamente aproximadamente el 10% de la longitud total de una carretera. Para evaluar el estado de la carretera en cuanto a su necesidad de actuaciones de conservación o no, a partir de la inspección visual, vamos a hacerlo exclusivamente con los denominados índices de estado de los deterioros, para lo cual utilizamos una fórmula que se ha detallado y que está explicada ya tanto en la metodología como creo que en esta jornada, por tanto no vale la pena. Y el valor del índice de estado de la carretera se va a utilizar exclusivamente para saber si la evolución del estado de la carretera en el tiempo y la influencia de las actuaciones de conservación realizadas han sido correctas o no. Vamos a considerar en este segundo ejemplo una carretera de baja intensidad de tráfico en una comunidad autónoma que tiene dos tramos con secciones geométricas distintas y a su vez en uno de estos tramos tiene dos secciones estructurales también diferentes. Con esto vamos a tener tres tramos. El tramo 1, como pueden ver, el tramo 1 y el tramo 2, como pueden ver, su sección o su sección geométrica es la misma. Son calzadas de 7 metros, con ancho de calzada de 6 metros, etc. Es exactamente igual. La diferencia está estructuralmente en el sentido de que el tramo 1 está formada por el terreno natural, una base de 25 centímetros de zahorra artificial y una capa de 5 centímetros de mezcla bituminosa, mientras que en el tramo 2 el cime es exactamente el mismo y además hay una segunda capa de rodadura de 5 centímetros de mezcla.
Y el tramo 3 geométricamente es diferente a los otros dos. En este caso tenemos un ancho de plataforma de 9 metros y calzada de 7 metros, con una sección de explanada terreno natural mejorado, 25 centímetros de zahorra artificial y 10 centímetros de mezcla bituminosa en caliente. Así pues, tenemos 3 tramos diferentes. El número de subtramos en cada uno los tenemos dividiendo su longitud por 200. Nos salen los números que ahí aparecen, 8, 5 y 14, y a su vez, como hemos dicho, elegimos el 40% de estos subtramos para realizar la inspección. Como nos resultan números inferiores a 10, eso es una de las cosas que se ha estipulado en la metodología para no ir a un número muy bajo de tramos de inspección. Y, por tanto, en todos los casos, en todos los tramos, el número de zonas de inspección de 50 metros va a ser de 10. ¿Cómo se eligen? Bueno, pues ya se especifica que el subtramo que se elige para inicial debe ser uno de los 3 primeros del primer kilómetro. ¿Por qué? Porque la longitud es inferior a 5 kilómetros del tramo. Y en este caso, pues hemos elegido el subtramo 1. Y a su vez, para elegir la zona de inspección, que es de 50 metros dentro del subtramo, pues aquí en este caso se ha elegido el segundo tramo de 50 metros en el tramo 1 y el primer tramo de 50 metros en los otros 2 tramos 2 y 3. Esto es aleatorio y se puede hacer como uno quiera. Con todo esto se rellenan los impresos de identificación de la carretera, en los cuales hay varios números que salen automáticamente como consecuencia de los primeros datos que se introducen. Y aparecen pues estos datos, como ven ustedes. Esto es importante porque a partir de estos impresos posteriormente va a salir también automáticamente la hoja para realizar la inspección visual en la carretera. Este es el tramo 3. Y después ya, una vez visto esto, pues lo que hacemos una primera visita a la carretera para ver qué deterioros hay. Pues se aprecia en algunas zonas la aparición de escalones. Es recomendable que si el número es bajo, pues no se consideren como un deterioro generalizado, sino que se proceda a su reparación y nos olvidemos de ellos. Hay zonas en las que se aprecia la capa de rodadura muy envejecida y con descarnaduras. Hay zonas con grietas generalizadas también, pero sin deformación. También se aprecian grietas estructurales en algunos casos con un grado alto de agrietamiento. Hay zonas, generalmente coincidiendo con estas grietas subestructurales, donde se aprecian problemas de surgencias de agua y finos. También aparecen a lo largo de la carretera algunos blandones. Si el número de ellos en un tramo es pequeño, pues no se considera como deterioro y lo que se debe de hacer es su reparación lo antes posible. Y por último, hay algunas zonas de la carretera donde aparece pavimento deslizante, cosa que se ha comprobado porque se ha medido el valor del CRL mediante el grip tester y se han obtenido valores bajos. Bueno, en el anejo 2 de la metodología están las fichas de los 16 deterioros y lo que hacemos es sacar las 6 fichas de los deterioros detectados para realizar la inspección detallada de la carretera. En cada uno de los 3 tramos, los deterioros que aparecen de estos que hemos enumerado, pues son los siguientes. Les pongo ahí, como pueden ver, la sección estructural en cada uno de ellos y los tipos de deterioros que se han detectado en cada uno de los tramos. Bueno, una vez a partir de la ficha de identificación de la carretera que hemos comentado, automáticamente nos sale el impreso para realizar la inspección. Como pueden ver, aparecen detallados los 10 tramos de 50 metros que hay que inspeccionar en el tramo 1 concretamente. Luego, como ven, pues hemos puesto unos valores aleatorios de los 3 deterioros que aparecen, grietas estructurales, blandones y surgencias. Igualmente, en el tramo 2 aparece exactamente también los 10 tramos de 50 metros que hay que inspeccionar detalladamente y en este caso aparecen grietas generalizadas y pavimento deslizante. Y por último, en el tramo 3 también vuelven a aparecer los 10 tramos de 50 metros donde hay que realizar la inspección detallada y, como ven, aparecen también pues, los 4 deterioros que teníamos, descarnaduras, grietas estructurales, urgencias y blandones. Al final de cada uno de estos impresos, ya lo han visto varias veces, nos aparece al final los datos los valores del índice de estado de cada uno de los deterioros que aparecen.
Para el tramo 1, como pueden ver, ahí aparecen pues las grietas estructurales, aparece 48, para blandones 27,50 y para surgencias 21,67. Igual ocurre en el tramo 2 con los dos deterioros que aparecen e igual ocurre con el tramo 3. Todos estos datos los pasamos a unas tablas que son la figura 8 de la metodología, que ahora las vamos a ver, y comparamos los resultados obtenidos con la tabla número 9 que hemos propuesto como una forma de determinar si hay que actuar o no o cuál es la situación de la carretera. Bueno, estas son las tablas, ya ven lo que aparece, en algunos casos la situación es bueno, regular, malo, etcétera, y en el tramo 3 concretamente pues nos aparecen una de las zonas, las descarnaduras, la situación es buena, hay dos de bueno regular para surgencias y blandones y hay grietas estructurales regular. Con todo ello, pues hacemos un estudio de la carretera, de los deterioros que hay y que pueden ser debidos para ver qué hacemos. En el tramo 1, ahí tienen los valores de los índices de estado de deterioro de cada uno de los deterioros que hay. Y de acuerdo con estos valores, el estado del tramo para los dos primeros es bueno regular, recomendando conservación preventiva y para el caso de grietas estructurales es regular, siendo recomendable actuar. La presencia de blandones indica que las capas granulares inferiores presentan zonas de mala calidad, con zonas agrietadas estructuralmente por falta de capacidad portante del film existente, dando lugar también a la aparición de surgencias de finos y aguas. Los blandones deben repararse puntualmente cada vez que se detecte su presencia. El tramo 2 vuelve a repetirse. Este tramo tiene una sección geométrica similar a la del tramo 1, con la diferencia de que se ha incorporado una capa de 5 centímetros de bresca bituminosa nueva añadida posteriormente. Los deterioros existentes, que son grietas generalizadas sin deformación y pavimento deslizante, nos indican que posiblemente esa capa que se construyó nueva de 5 centímetros, el riego de adherencia no se hizo correctamente e incluso la capa de mezcla no era muy adecuada, el tipo de áridos, etc. Con lo cual nos aparecen por un lado las grietas sin deformación y por otro lado el firme deslizante, que requiere actuación inmediata. Por último, el tramo 3, que aparecen todos estos problemas, pues vuelve a ser algo similar al primer tramo, en que las capas granulares de las capas inferiores, no son de buena calidad y entonces pues hay que actuar y corregir y luego darle una solución antes de colocar nuevas capas de mezcla de refuerzo. Si nos vamos al anejo 4, vemos las soluciones que para cada uno de estos deterioros se proponen con soluciones con emulsión, con soluciones con betún o soluciones con cemento, para las descarnaduras, para las grietas generalizadas, para los blandones, para las grietas estructurales, para el pavimento deslizante o para las urgencias. El ingeniero responsable de la conservación de la carretera deberá elegir la solución técnica más adecuada en función de su experiencia, del resultado que haya obtenido en otras actuaciones anteriores, similares, y en las posibilidades técnicas en el entorno de la carretera. ¿Qué técnicas disponemos en la zona, ¿no? Hay que intentar elegir la solución que técnica, económica y medioambientalmente sea la más adecuada. Y en lo posible sería conveniente elegir una solución capaz de aplicarse a lo largo de toda la carretera o en la mayor longitud posible. El aplicar soluciones diferentes suele ser complicado y para su ejecución es un problema. Bien, y por último vamos a ver cómo calculamos el índice de estado de la carretera. En este caso, solamente en el tramo 3 hay dos deterioros con igual peso, que son las urgencias y las descarnaduras que tienen peso 2. Entonces, con ello rellenamos el impreso que hay para esto y el impreso él solo automáticamente nos va a dar el cálculo del valor del índice de estado de deterioro medio. En este caso ven que hemos puesto las urgencias valor 20 y las descarnaduras 17,50 y que el valor del índice de estado de deterioro medio es 25,83, que es el que adoptamos como representativo de los deterioros con valoración 2. Con todo ello nos vamos a la fórmula, al impreso donde se calcula este valor.
Como pueden ver, este impreso da opción de recoger varios tramos. De hecho, aquí está tramo 1, tramo 2, tramo 3. Y en cada uno ponemos los índices de estado de deterioro medio para los deterioros que aparecen en esos tramos. Con eso, el impreso realiza los cálculos adecuados y al final nos dice que el índice de estado de la carretera es 20,84. Eso es el valor que nos da. Este valor, vuelvo a repetirlo, sirve para valorar la evolución anual o bienal, según la periodicidad de la inspección realizada, de la carretera respecto a años anteriores. Vemos si ha crecido de manera importante o si se mantiene. Y también vemos cómo evoluciona cuando se han realizado actuaciones de conservación de un año para otro, si ese índice de estado de la carretera ha mejorado o no, lo cual nos da una idea de si la actuación que hemos realizado es correcta o no. Y bueno, creo que nada más, he intentado ser lo más breve posible y lo que sí, desde luego, estamos a su disposición a partir de ahora en la mesa redonda para aclarar o tratar de aclarar todas las dudas o todas las inquietudes que puedan tener ustedes respecto a toda esta metodología. Muchas gracias y continuamos.